Donatum. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Herandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. El día de hoy, como cada miércoles, nos acompaña el doctor Joel y su servidora, Deni Torres. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de diferentes enfermedades víricas y en los siguientes programas también vamos a estar abordando esta misma temática. Para comenzar, entonces, es necesario enfatizar y diferenciar qué es un virus y por qué es un factor de impacto en diferentes enfermedades que vamos a abordar. Así es, vamos a mencionar entonces algunos ejemplos de enfermedades producidas por virus, pero ¿qué es un virus, no? Muchas de las veces nos confundimos, incluso hasta pienso yo que el personal que es especialista en estos temas no sabe o no puede a veces tener una idea tan clara acerca de un virus o definirlo claramente, porque hay algunos investigadores que dicen que los virus son entes vivientes, hay algunos investigadores que dicen que no lo son. Lo que sí sabemos claramente y sí podemos definir exactamente es que los virus son agentes, vamos a decir, patógenos intracelulares obligados, es decir, que tienen que vivir dentro de nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Ellos se introducen a las células y se aprovechan de toda la maquinaria que tiene nuestra célula para poderse reproducir. En otras palabras, por sí solos ellos no pueden reproducirse. Y esa es una de las razones por las cuales a veces hay algunos investigadores que dicen que son entes o agentes o microorganismos, pero sin vida, porque ellos por sí solos no se pueden reproducir, aparte de que carecen de metabolismo propio. Y de DNA, ¿no? No, pues DNA sí contienen, ¿no? Contienen su genoma, su propio genoma. De hecho, hay virus que que contienen como genoma el ADN y hay otros que contienen como genoma el ARN. Algunos de cadena sencilla, otros de cadena doble, pero sí tienen un genoma. Lo que sí no tienen o de lo que carecen es esa capacidad de ellos mismos reproducirse por sí solos y de su metabolismo. Eso es una característica específica de estos agentes. Y como dije hace un momento, tienen que vivir dentro de nuestras células, se aprovechan de todo lo que tiene la célula para que se puedan reproducir, ¿verdad? Y entonces, esto de que se aprovechan de la maquinaria de las células para reproducirse y, digamos así, sobrevivir, pues esto hace que los tratamientos también para algunas enfermedades como las que vamos a ver ahorita, muchas de las veces no sean tan efectivos, o que los fármacos que se utilizan para tratar o querer matar a los virus, pues no tengan esa capacidad de ser fármacos, digamos, viricidas, es decir, que acaban o destruyen al virus. Exacto. Se les llama más bien fármacos virostáticos, porque detienen o inhiben hasta cierto punto el ciclo de vida del virus, pero no lo acaban, ¿verdad? No lo matan por completo. Sí, y bueno, para iniciar, la primera enfermedad que vamos a ver es la viruela. Actualmente cabe señalar que la viruela ya está erradicada, ya no hay, se dice que no hay en este caso brotes de viruela. Sin embargo, sí existe en laboratorios de alta seguridad en Europa, etcétera, existe el virus tal cual cepa, almacenada. La cepa almacenada. Sí, y bueno, actualmente de hecho no hay vacunas obviamente contra la viruela, pero sí se sabe de que a los reclutadores o principalmente a militares de países de primer mundo sí les administran la vacuna de la viruela por si hubiera en dado caso un tipo de ataque terrorista con viruela. Okay. Sí, y bueno, esta enfermedad fue altamente devastadora. Se dice que declinó a nivel mundial hasta aproximadamente el 30% de la población mundial. A nivel mundial hubo una mortalidad de 3,000 millones de personas. Y aquí en México en específico, esta enfermedad llegó a causa de la conquista de los españoles a México. Sí. Aquí no se conocía tal cual la viruela, ni fueron los portadores, ¿verdad? Hacia las poblaciones originarias. Y de hecho se sabe que el primer año de la conquista en México declinó la población de indígenas 3 millones. O sea, 3 millones de indígenas fallecieron en ese año. ¿A causa de la viruela? Sí, en ese año nada más. Bueno, otra información acerca de la viruela. La viruela se erradicó a partir de 1970
1989, y cabe señalar de que en este año no había tratamiento para la viruela, para como usted dice, para este virus. O sea, realmente no hay tratamiento para el virus de la viruela en sí, sino el tratamiento, mejor dicho, sino más bien la acción en salubridad que se tomó fue la vacunación. Y la vacuna fue también muy polémica. Se desarrolló en 1976. El creador de la vacuna se conoce como Edward Jenner. Y bueno, se dice que él lo que hizo fue tomar el virus de la viruela de una mujer contagiada, de las ¿cómo le podemos decir? Erupciones, de las erupciones, provocan, sí. Y se las inyectó en los pliegues cutáneos de un niño sano de 8 años. Entonces el niño, que fue contagiado obviamente con el virus, comenzó a desarrollar síntomas de la viruela, pero su cuerpo, su organismo, en este caso su sistema inmune, se defendió contra el virus y disminuyeron los estragos, pues, y completamente se recuperó el niño. Pero es muy polémico este avance de la vacuna, pues, que hizo este investigador. Sí, ahí yo tengo una duda, doctora, ¿cómo decirle, por ejemplo, a nuestros radioescuchas que está erradicada la vacuna de la viruela si comúnmente existen niños que pues les aparecen estas ronchas que generalmente la población o la población en general dice tiene viruela, ¿no? ¿Es una confusión o...? Sí, es una confusión, porque la viruela prácticamente mató a una elevada cantidad de la población, es altamente mortal la viruela, el virus de la viruela. Es un virus, ahora sí que valga la redundancia, muy virulento, ¿verdad? Sí, de hecho este virus se conoce tal cual como variola, y este virus proviene de la familia Pox, de un tipo de familia de virus que se llaman Pox, y en el caso de lo que comúnmente se confunde como viruela es varicela. La varicela es de otro tipo de familia, que es una familia de los herpes, y afortunadamente no es de la elevada mortalidad de la viruela. Así es. Qué bueno que nos aclaras esto, ¿no? Porque realmente muchas de las veces hablan de viruela, pero viruela la población tiene esa confusión, ¿no? En realidad es un virus del herpes simple, que es el virus zóster el que conduce a generar varicela. Exacto, ¿no? Entonces no es lo mismo que varicela. Varicela proviene del herpes y la viruela proviene de la familia Pox, que se conoce tal cual. Bueno, prácticamente la viruela hay dos tipos. El tipo maligno o el tipo que tiene mayor mortalidad es el tipo hemorrágico, y curiosamente este virus lo que hace tiene un periodo de incubación muy corto, de 2 a 7 días. Quiere decir que una persona contagiada a lo mucho en 7 días fallecía tal cual. Y era principalmente por choque séptico y por hemorragias, la cantidad de hemorragias que se presentaban. Así es. Y bueno, pues hay otros datos muy interesantes sobre la viruela. La forma de contagio de la viruela es principalmente aérea. Es, por ejemplo, la misma forma de contagio que la gripe o que la tos en este caso. Entonces, imagínese, doc, si usted estuviera contagiado de viruela con un estornudo o con, no sé, compartir a lo mejor algo... O la simple descamación de las erupciones que se producen cuando surge este tipo de infecciones virales, eso hace que se contamine todo el ambiente, puede ser, nuestro entorno, el aire. Y eso favorecía entonces que se dispersara muy fácilmente este tipo de virus entre la población. Y pues recordemos, no había ningún tipo de tratamiento para este virus tal cual. ¿Qué otro dato interesante podemos tener? Pues prácticamente la vacunación es lo único que detuvo este tipo de brote de viruela, y actualmente no hay vacuna. Anteriormente, hasta 1980 y algo, todavía se administraba la vacuna, pero actualmente solamente es a personal militar. Entonces, por el momento sí está erradicado, pero está, como dijimos, en laboratorios, pues tal cual la cepa. Así es, ahí conservan todavía las cepas, ¿no? Pero eso ya tiene otros fines, a lo mejor bélicos o de algún otro tipo, ¿no? Sí. Y bueno, prácticamente de la viruela, uno de sus principales problemas es, si hubiera un brote, es eso, que no hay un tratamiento específico, solamente la vacunación tal cual, y ver que el virus no mute también. Sí, recordemos también que los virus tienen la capacidad o son muy lábiles a generar mutaciones, y esto hace que en ocasiones surjan cepas todavía más virulentas y que esto puede arrasar con toda una población, ¿no? Sí. Así es, pero bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? de una enfermedad vírica que, como nos dice doctora, qué bueno, ¿no? Que ya está erradicada. Y pues digamos es un virus que tiene un alto riesgo, una alta probabilidad de ser
mortal o fatal. De hecho, se dice que hasta, por ejemplo, si era del tipo hemorrágico, la viruela hemorrágica, la mortalidad era de un 80%. Quiere decir que de 100 personas contagiadas, 80 fallecían. Así es. Pero también podemos hablar de otras enfermedades que pues también son víricas, son muy comunes y que generalmente no necesariamente pueden llevarnos a una reacción fatal o mortal, ¿verdad? Por ejemplo, los virus, que ya iniciamos a hablar un poquito de los virus que pertenecen a la familia del herpes. Sí. ¿Verdad? Hay dos muy comunes, el herpes simple, el herpes simple tipo 1 y el tipo 2. Por ejemplo, el herpes tipo 1, que es el responsable de producir este tipo de vejigas, erupciones o los famosos fuegos a nivel de las áreas bucales o los labios. También suelen aparecer este tipo de erupciones a veces en la cara o a diferentes niveles del cuerpo, pero generalmente el virus del herpes simple lo relacionamos más con la aparición de estas erupciones a nivel bucal y pues eso tiene algunas implicaciones, pues genera molestias, pueden ser erupciones dolorosas, con mucha picazón o ardor, e incluso estas infecciones como la del virus del herpes simple puede generar digamos una complicación que es daño en los nervios, es le podemos llamar un dolor tipo o provocado por una infección herpética y ese es un dolor fuerte que se produce porque los nervios están dañados por la infección del virus y eso genera ese dolor que requiere a veces tratamiento. De hecho, también en el embarazo puede provocar complicaciones. Claro, serias. de hecho, pues como dije, puede haber complicaciones por esta infección que aparentemente no es grave. Quizás todo mundo padecemos este tipo de infección, ¿no? Un fuego y aparece en toda la población. Es fácil también de contagiarnos por el simple contacto, la descamación de las erupciones, pero también en niños. Puede haber una infección desde el momento de la gestación, cuando está desarrollándose el feto, pero es más común que pueda haber una infección en el momento del parto o en el trabajo del parto, ¿verdad? En aquellas personas que padecen esta infección. Y entonces ahí lo recomendable es una cesárea, pero sobre todo para el virus del herpes, el simple, pero ahora el tipo 2. Porque el tipo 1, sus manifestaciones son más claras a nivel, como dije, de la boca o la cara, pero el tipo 2 sí tiene este tipo de manifestaciones, erupciones que dañan, pero principalmente genitales, el área o áreas como la nalga, las nalgas, áreas cercanas al ano. Estas son como verrugas, son verrugas que suelen ser dolorosas y que estas si están, digamos, en un momento del parto o hay un brote pues de esta infección en el momento del parto o en el trabajo del parto, pues el niño puede ser infectado de esta forma. Entonces ahí se recomienda mejor una cesárea, porque a pesar de que no necesariamente nos pueden llevar a una reacción fatal o mortal, pues sí puede haber complicaciones, como las que ya mencioné hace un momento, e incluso otras. Por ejemplo, se sabe que algunos niños que tienen infección por este tipo de virus, el tipo 2, por ejemplo, pueden tener incluso algunas ¿cómo le llamamos? Deficiencias, pues, alguna, no tipo malformación, pero sí una deficiencia cognitiva o alguna complicación en el desarrollo, y eso pues trae a la larga problemas serios, ¿verdad?, en el desarrollo pues de los niños. Pero esas son infecciones muy comunes. Quizás la mayoría cursamos con esta, la que es incluso es muy común hablar del virus del herpes tipo 2, porque también una de las formas de adquirir la infección es vía pues transmisión sexual, es una enfermedad de transmisión sexual. En los Estados Unidos se sabe que 1 de cada 5 personas ha padecido el virus del herpes tipo 2, ¿verdad? O el herpes genital. Así lo podemos diferenciar: el tipo 1 es bucal o del área facial, y el tipo 2 genital. Entonces el genital es muy común en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo en aquellos individuos ya mayores y que han tenido múltiples parejas. Entonces es común que se desarrolle una infección de este tipo, ¿sí? Y bueno, pues el tratamiento, como mencionábamos hace un momento, pues ayuda a que estos episodios o brotes de la infección del virus sean más cortos y menos graves, o con manifestaciones clínicas menos graves, y esa es la terapia que existe, ¿verdad? No
desearíamos, que era erradicar completamente la infección, no se o al puede. 100%. Sí. Y ahí se utiliza el famoso aciclovir, el famciclovir, valaciclovir, o simplemente las personas que van a la farmacia y compran una crema de cicloferón que contiene el aciclovir, y pues es un antivírico para tratar de retrasar o retardar el ciclo de vida de estos virus, el herpes simple, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero es para simplemente, podemos decir casi paliativo, no para curar completamente la infección. Sí. Bueno, pues ¿le parece si vamos a un corte y regresamos? Sí, vamos a hacer un corte y ahorita volvemos con otros ejemplos de algunas otras enfermedades virales. Pipeta. En un momento continuamos. Bueno, regresando a las enfermedades víricas, estábamos platicando antes de ir al corte sobre las enfermedades que provienen del virus herpes zóster, tal cual. Y bueno, vamos a continuar en este momento con la fiebre hemorrágica de Marburgo. Esta enfermedad tal cual fue descubierta en 1967, bueno, mejor dicho, fue descrita en 1967, justo en una población que se llama Marburg, en Frankfurt, Alemania. Y también se dieron brotes en Yugoslavia. Y prácticamente se atribuye a estos brotes que fue por la importación tanto a Yugoslavia como a Frankfurt de monos infectados de Uganda. Y bueno, los monos de dónde venían infectados. Prácticamente se dice que el principal portador del virus, que tal cual se le conoce como virus de Marburgo, o ya el nombre más técnico se le conoce como Filoviridae, tal cual. Ah, sí, Filoviridae. ¿Y qué manifestaciones clínicas da una infección con este virus, doctora? Pues prácticamente como es de la misma familia del virus del ébola, causa también hemorragias mortales, pero prácticamente inicia con dolores de cabeza, con dolor de articulación muy fuertes y hemorragias muy intensas, que es lo que lleva a la muerte prácticamente. Entonces, el portador principal de este virus son los murciélagos fructíferos. Y por lo tanto, una forma de controlar el virus es controlando la población de murciélagos en este caso. Y
Adelante, doctor. No. Ok, prácticamente, bueno, esta enfermedad es transmitida por murciélagos contaminados, fructíferos, que en nuestra población también los hay, pero afortunadamente no cuentan con este virus, pues tal cual. Se transmite de la siguiente forma: el murciélago puede contagiar al mono, y del mono se puede, por medio de tener contacto con fluidos contaminados o con sangre contaminada o con tejidos contaminados, el humano se puede contagiar tal cual. Lamentablemente para esta enfermedad no hay vacuna, como en el caso de la viruela, virus, por ejemplo. Como la viruela o los herpes simples. Perdón, no el herpes simple, es más bien el de la varicela. Sí, y en este caso no hay vacuna, no hay tratamiento tampoco, y la enfermedad es altamente mortal. Varía bastante la tasa de mortalidad, puede ser desde un 20 y tantos % hasta un 80% de mortalidad tal cual. Y otra característica de esta enfermedad transmitida por este virus es que también se puede transmitir por relaciones sexuales. Es decir, si el hombre o la mujer portan el virus en la relación sexual, se transmite también el virus, igual que la ébola, que el ébola también. Es lo mismo es el mismo comportamiento que el ébola. Sí, pertenece a la misma familia, ¿no? Nos comentaba. Sí, y bueno, el periodo de incubación del virus es muy rápido también, es de 5 a 7 días. Usualmente en 7 días ya se fue Quiere decir que en 5 a 7 días hay una probabilidad de un 80% de morir. Mortalidad, sí. Afortunadamente los últimos brotes que se han dado, porque todavía está latente, no han sido en México. México no ha tenido casos de este tipo, pero pues en África, en la zona principalmente de Malasia, también se han dado brotes elevados de esta enfermedad. Sí, podemos decir que son zonas con una alta probabilidad de reaparición de estas infecciones virales. Sí, de hecho, cuando uno, por ejemplo, viaja de un lado a otro, está prohibido llevarse especies biológicas o animales del país de origen a nuestro país, justamente para evitar este tipo de migración de enfermedades. O transportar, pues, ese tipo de virus, ¿no? Sí. Así es. Pues sí, otro buen ejemplo, ¿no?, de otra enfermedad que en realidad sí tienen mucha importancia clínica por el hecho de ser potencialmente mortales. Sí. Bueno. Bien, pues hace un momento mencionábamos también, o yo les mencionaba acerca de las infecciones virales por el herpes simple, el tipo 1, el tipo 2, pero uno muy común también en población, aquí en población mexicana es común que los niños presenten la varicela. Sí. Lo que hace un momento comentábamos, muchas de las veces la población lo confunde con la viruela, pero que no es realmente la viruela, es la varicela, ¿verdad? Entonces la varicela es un tipo de virus de la familia de los herpes, pero es el herpes zóster, ya no lo llamamos exactamente herpes simple tipo 1 o tipo 2, sino el herpes zóster que se manifiesta principalmente con las erupciones cutáneas, ¿verdad? Ese tipo de erupciones cutáneas que son dolorosas, que producen mucha comezón, picazón. Luego los niños que tienen la varicela suelen rascarse mucho, sobre todo cuando se revienta ya esta erupción, tiende a secarse y forma como una costra que luego se descama. Entonces, al rascarse los niños, ahí se descama, pues eso puede contaminar incluso hasta el ambiente, pero es más factible o más probable por un contacto directo. De hecho, es cuando se dice que es altamente contagioso, ¿no? Sí, es contagiosa. Por eso cuando en las escuelas hay un niño que presenta varicela, pues bueno, ya luego se reaparece o se ve que los demás también presentan la misma infección, ¿verdad? Casi todos van a estar contaminados con la varicela. También se dice, y algo cierto hasta cierto punto, pues que se comenta aquí en nuestra población, es que cuando ya te da varicela, como si ya hubieras generado la inmunidad, ya no te vuelve a dar varicela, ¿verdad? Y no necesariamente. No necesariamente. Sí es muy común que si tú te portaste o tuviste la infección por el virus del herpes zóster, es muy probable que ya no reaparezca y que haya quedado como cierta memoria en tus células inmunológicas, pero y esas células inmunológicas son pues las que ya no permiten o atacan pues a estos virus y ya no reaparece el episodio de infección. Pero a veces o generalmente en adultos mayores de 60 años sí puede reaparecer la infección de este virus. Entonces, una recomendación es que si has tenido la infección con el virus zóster y ya eres mayor de 60 años, se recomienda vacunarte contra
el virus de la varicela o el herpes zóster. Por ahí hay autores que le llaman a esta enfermedad vírica la enfermedad de la culebrilla, así le llaman. La culebrilla hace unas erupciones que les llaman así, la culebrilla. Realmente no sé de dónde provenga este término, pero esta enfermedad llamada así, culebrilla, no es más de que la infección de la varicela. Y es altamente común en nuestro país, ¿no, doctor? Sí, generalmente vemos que en periodos o en época ya de calor, ¿verdad? Cuando hay calor y humedad, y esto como que favorece la reaparición de brotes de varicela, y como mencionábamos hace un momento, se necesita la vacunación, ¿verdad? Porque no está erradicada. Sí. A mí lo que me llama la atención es que en periodos, por ejemplo, de niños de corta edad, abajo de los 12 años, ajá, la enfermedad cursa los síntomas, cursa todo el periodo normal de incubación, pero no es tan agresivo, y en lo personal a mí me dio arriba de los 15 años, y doc, yo sentía que me estaba muriendo. Sí, y probablemente. También casos de amigos que les da mayores a 20 años, también sí dicen que es muy agresivo. Generalmente o sucede con frecuencia que hay mayores complicaciones ya, pues en edades un poco más de jóvenes o adultos jóvenes, es donde hay más complicaciones. Incluso en ocasiones las erupciones aparecen alrededor de los ojos o en los oídos, y esto puede dañar las córneas, de manera general, dicho así, de manera general puede dañar la vista o el oído, ¿verdad? Esas ya serían como complicaciones por este tipo de virus. De hecho, hasta no sé si le ha tocado que las mamás en el kinder o en la primaria hacen reuniones con algún niño que tenga la varicela, para que justamente llevar a los niños que no se han contagiado, que se contagien, no sé, a los 4 años o 5, sí, evitando que justamente se vayan a contagiar arriba de una edad ya más peligrosa. Que no tiene mucho sustento, ¿verdad? Exacto. Capaz que científicamente no está del todo comprobado, pero puede suceder que haya más complicaciones ya en adultos o adultos jóvenes. Exacto. ¿No? Bueno, pues esos son algunos ejemplos. Ojalá y al público le haya quedado una idea de cerca de qué son los virus, algunos ejemplos de enfermedades víricas, unas muy, vamos a decir, potencialmente mortales, otras muy comunes, como los virus del herpes simple o el herpes zóster, ¿verdad? Pues bueno, por cuestión de tiempo vamos a dejar aquí este tema, se termina pues el tiempo de nuestro programa, y pues vamos a continuar ya la siguiente semana. La siguiente semana nos esperamos aquí con temas muy similares, ¿verdad? Sobre infecciones víricas. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel